Estimados alumnos, hablaremos de la normatividad contable en México, algo de los antecedentes históricos y cuál es la normatividad actual en nuestro país, la normatividad contable. Veamos aquí en la siguiente diapositiva, esta nos muestra los inicios de esta profesión. Yo creo que es fundamental que nosotros conozcamos cómo inicia la contaduría pública aquí en México. Esta diapositiva nos muestra que en el año de 1845 se crea la primera institución especializada en esta profesión y se denomina Escuela Mercantil. Luego los estudios van mejorando, van siendo cada vez mejores, por lo que se crea la Escuela Especial de Comercio en el gobierno de Santa Anna. Pero luego se reorganiza la enseñanza pública en el gobierno de Benito Juárez y se crea la Escuela Superior de Comercio y Administración. Esto fue en el año de 1868. Luego tenemos aquí otra diapositiva que nos muestra una fecha muy importante, que es el 25 de mayo de 1907, como el nacimiento de la profesión contable en México. En esta fecha se expide por primera vez el título de contador de comercio. Así se llamaba anteriormente el título, contador de comercio. Años después, los planes de estudio se van modificando y ya el título otorgado pues cambia de nombre y ya es al nombre de contador público. Ya hoy en día el título que recibimos dice contador público, ya no dice contador de comercio. Luego tenemos aquí, bueno, este solamente es una imagen de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón, de aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esta facultad pues cumple 57 años en este 2014. Tenemos también de antecedentes históricos cómo era la normatividad contable en ese entonces. Bueno, pues toda esta normatividad contable era regulada por la Comisión de Principios de Contabilidad. Esta comisión pertenecía al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual fue constituido en el año de 1923. Entonces, la Comisión de Principios de Contabilidad por más de 30 años fue la encargada de regular la normatividad contable en México, y esto bajo la denominación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Era un conjunto de boletines, igual eran series de la serie A, B, C, D y E, y contenían normas particulares, y venían ahí todos los fundamentos sobre los cuales se debía regir la contabilidad aquí en México. Entonces, en aquellos años era la Comisión de Principios de Contabilidad. Ahorita vamos a ver a partir de qué año se transfiere a otra institución, pero desde 1923 que se crea el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, luego se constituye la Comisión de Principios de Contabilidad. Desde entonces esta es la encargada de regular por más de 30 años la normatividad contable aquí en nuestro país. Vemos aquí desde a partir de junio de 2004 se crea el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, que es el CINIF. Este Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera se creó en 2004. Bueno, fue constituido a partir de junio del 2004. Pero este cambia de nombre en junio de 2011. Ya no es Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo. Ahora es Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Y veamos cuál es la función del CINIF. Bueno, ¿qué es el CINIF? Este es un organismo independiente y es constituido en el año 2002 por entidades líderes del sector público y privado, es decir, lo constituyen empresas públicas y privadas en el año 2002. Estas empresas se denominan asociados.
¿Y quiénes son estas empresas? Bueno, pues estas empresas, aquí las tenemos, Asociación de Banqueros de México, es, son un número grande de empresas las que se unieron para constituir el CINIF en el año de 2002. La ANFECA, la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, todas estas empresas constituyen al CINIF. Ellas pues aportan, ¿verdad? El CINIF se mantiene precisamente de las aportaciones que estas empresas hacen, pero también el CINIF puede realizar actividades como de cursos, actividades como de publicidad para recabar fondos, para recabar ingresos, pero el CINIF siempre va a ser un órgano independiente. Eso sí, siempre va a ser un órgano objetivo e independiente. Aquí vemos que otras empresas se unieron para constituir el CINIF, pero también vemos cuáles son los objetivos del CINIF. ¿Por qué se crea? ¿Con qué objetivo se crea el CINIF? Pues sí, como vemos aquí, se crea para desarrollar normas de información financiera transparentes, confiables, objetivas, que estén relacionadas con el desempeño de las entidades económicas, es decir, relacionadas con el desempeño de todas las empresas que contribuyen a la economía de nuestro país y también relacionadas con las empresas gubernamentales, con el desempeño de las empresas gubernamentales. Y se desarrollan estas normas de información financiera a través del CINIF, también para que sean de utilidad a los emisores y a los usuarios de la información financiera. Luego vamos a ver quiénes son los usuarios de la información financiera. Otro de los objetivos del CINIF es llevar a cabo los procesos de investigación, emitir las normas de información financiera, difundir las normas de información financiera, que den como resultado información financiera comparable y transparente a nivel internacional. Entonces vemos aquí cuáles son los objetivos del CINIF. Lograr la convergencia es otro de los objetivos del CINIF. Lograr la convergencia de estas normas locales, que son las NIF, con las normas internacionales de información financiera. Es decir, con las normas de información financiera aceptadas globalmente. Entonces, estos son los objetivos fundamentales del CINIF. Tenemos aquí unas fechas clave en la historia del CINIF, pues se constituye en 2002, en 2003 obtiene fondos, vemos aquí en 2003 entra en operaciones el CINIF, vemos aquí por ejemplo que las NIF entran en vigor en enero 2006, perdón, entran en vigor en 2006 en las normas de información financiera. Aquí algunos comentarios generales del CINIF, perdón. Vemos que es una tendencia a nivel mundial. La información financiera debe ser una responsabilidad unilateral, es decir, no solo de una parte, es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Se elimina el concepto de principios por el de normas, es decir, lo vamos a ver más adelante, pero entonces eran principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy en día son normas de información financiera. Por ejemplo, la serie NIF-B. Antes era principios relativos a estados financieros en general. Hoy en día esta serie de NIF-B se llama normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Entonces se elimina el concepto de principios y cambia al de normas. Más adelante vamos a ver cómo en todas las series, ¿verdad? Cómo cambian de principios a normas. Aquí tenemos otro comentario, dice, en México estamos adaptando, no adoptando.
Es decir, nos tenemos que adaptar a todas estas normas, a todas estas reglas impuestas por las normas de información financiera, que son emitidas a través del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Entonces tenemos que adaptarnos a toda esta normatividad contable actual y pues llevar la información financiera de manera que sea transparente, de manera que sea confiable, que sea de utilidad a los usuarios. ¿Para qué sea de utilidad? Pues para la toma de decisiones, que es importante la información financiera para tomar una decisión oportuna, una decisión correcta de lo que se deba hacer o no, de acuerdo a la situación en la que se encuentre la empresa. Entonces, la tendencia de estas NIF, pues es llegar a las normas internacionales de información financiera, es decir, estar en convergencia con ellas, ¿verdad? Esa es la tendencia. Perdón. Las NIF son de carácter obligatorio, sí, son de carácter normativo también, y son las encargadas de regular toda la información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados. Estos son las NIF. Regular toda la información que contienen los estados financieros y sus notas. Más adelante vamos a ver qué son las notas a los estados financieros. Aquí les puedo explicar un poco. Las notas a los estados financieros es ampliar más la información sobre un rubro específico. Es decir, si mi estado financiero, mi balance general, el rubro de inventarios, dice que es de 10 millones mis inventarios, pero puede haber una nota a este rubro que me diga qué constituye esos 10 millones de pesos. ¿Cómo está constituido el inventario? Entonces es una información más clara, es más específica se puede hacer una información específicamente sobre cada rubro que integra el estado financiero. Y esto se hace mediante notas a los estados financieros. Y las notas pueden ser al pie del estado financiero o pueden ser en el cuerpo, es decir, en la parte de medio del estado financiero. O si es muy larga la información, pues puede ser mediante unas hojas anexas. Estas son las notas a los estados financieros. Y decimos que las NIF son de carácter obligatorio y son de carácter normativo. Veamos también la siguiente diapositiva, nos muestra aquí cómo vemos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Antes así se denominaba, toda la normatividad contable en México estaba constituida en estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy la normatividad contable en nuestro país la constituyen las normas de información financiera. Vemos también aquí vemos lo que yo les decía, cómo es que se elimina el concepto de principio y se cambia al concepto de norma. Anteriormente, pues eran principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy en día son normas de información financiera las que rigen la normatividad contable en nuestro país. Y aquí vemos cómo cambian incluso el nombre de la serie. La serie A, por ejemplo, anteriormente era Principios Básicos de Contabilidad. Bueno, hoy la serie se llama NIF A y se refiere al marco conceptual. Y así, una a una. La serie D, por ejemplo, la serie E, Principios aplicables a las actividades especiales. Hoy la serie NIF E son normas aplicables a las actividades especiales de distintos sectores. Entonces estas son NIF vigentes de ahora al 2013, 2014, hasta que no haya algún cambio. Puede haber modificaciones en estas NIF. Pero entonces aquí dentro de la normatividad contable en México, a manera de resumen, vemos que antes era la Comisión de Principios de Contabilidad la que se encargó durante más de 30 años
de regir la normatividad contable en México a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hoy en día son las normas de información financiera las que se encargan de regular la normatividad contable en nuestro país, y esto es pues a través o por medio del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Vemos aquí algunos aspectos relevantes. La serie A de principios básicos se deroga, ya vimos que se deroga y se cambia a la NIF A, que es marco conceptual. El marco conceptual se documenta y actualiza con mayor claridad. También se establecen varios postulados básicos en la NIFA 2. Vemos también que la terminología contable ha cambiado sustancialmente. Los boletines de la serie BAE se mantienen, solo que ahora como NIF, hasta que se emitan nuevas NIF. Gracias por su atención y hasta pronto.